buenas y bienvenidos a vuestro Zulo del terror. Por si aún no me conoces, me presento, yo soy Wiz y sí, espero que me hayáis echado muchísimo de menos, que hayáis tenido pues un buen inicio de marzo, ya estamos a mediados, sé que no he podido estar por aquí, estoy medio ciega de un ojo y bueno, ¿para qué os voy a contar mis problemas? Vamos con los que nos compete hoy, pero ya sabéis que antes de comenzar, y como siempre os recuerdo mis redes sociales, que ya sabéis que por allí siempre estoy activa y me podéis dar ideas o hablarme de algún caso que queréis que investigue en particular. También si estás por aquí y aún no estás suscrito, no sé a qué esperas. ¿A que me aparezcan tus pesadillas? Dale aquí abajo que no cuesta nada y cada vez somos más en este maravilloso zulo del terror. Así que nada, no os entretengo más, ya os he dicho lo de siempre. Espero que tengáis todo listo y preparado, vuestras palomitas y vuestro crucifijo. Así que comenzamos. You are alone, run away now. You hear them, they see you can't escape the whispers in the dark. ¿Y qué caso os he traído yo para hoy? Bueno, pues vamos a hablar de un lugar que inspiró una de las temporadas, que al menos a mí es de las que más me gustan, de American Horror History. Y es que en este sitio en concreto hablamos de que ocurrieron una gran cantidad de sucesos. Y no hablo de un poltergeist con todas sus tramas y sus etapas. No. No os podéis hacer una idea de lo que en este edificio llegó a pasar. Todo concentrado allí. Y sí, ya sé que algunos ya sabéis de dónde estamos hablando. Pero nos vamos a cambiar de año. Exactamente a cuándo se edificó. En 1924, en el número 640 de South Main Street. En pleno centro de Los Ángeles se inauguró este edificio que además aspiraba a ser el orgullo de esta gran ciudad. Con 700 habitaciones, 19 pisos de altura, el Hotel Cecil nació como símbolo de elegancia y prosperidad. Fue concebido pues para albergar lo que vienen siendo gente con dinero, empresarios, turistas que llegaban a California pues buscando el brillo de los años dorados. Pero en 1929, o sea, a la vuelta de la esquina, llegó la Gran Depresión, iba a decir a Estados Unidos, pero bueno, a todo el mundo en general. Y esto cambió drásticamente el alma de Los Ángeles. Mientras Hollywood seguía brillando con sus portadas en los periódicos y era el centro de la ciudad, pues bueno, aquí comenzó como a vaciarse esta riqueza y a llenarse de angustia. El Cecil, pues evidentemente también quedó trastocado por esta depresión y poco a poco el perfil de las personas que se hospedaban allí pasó de elegante a gente, pues vamos a decir, trabajadores, con muy pocos recursos, aquellos que vivían un poco al margen de la sociedad. Bueno, ya sabéis lo que quiero decir. Y bueno, pues
en este momento fue cuando el hotel ganó una fama bastante inquietante. Y es que los incidentes aquí eran violentos, vamos a decir también decisiones definitivas que tomaban algunos de los huéspedes, y se volvió tan frecuente que el lugar comenzó a ser conocido entre los locales con nombres que daban bastante mal rollo, como The Suicide y el Hotel Muerte. Os voy a contar no una ni dos. Y es que los registros oficiales del hotel que guardan estas historias, y es que vamos a comenzar en 1931. Lleva muy poco el hotel, ni siquiera 10 años. Y es que se documentaron el caso como el de W.K. Norton, quien fue hallado sin vida en su habitación tras ingerir unas cápsulas tóxicas. En 1934, el sargento del ejército Louis de Borden fue hallado en su habitación tras dejar varias notas de despedida. En 1937, Grace Magro cayó desde una de las ventanas del 9º piso. Su caso además quedó envuelto, no llegó a resolverse, pues porque no se pudo determinar si fue un accidente o una decisión voluntaria. El Cecil no solo albergaba a personas, vamos a decir, que querían terminar así, sino que además se notaba el peso de que la ciudad se estaba cayendo. Entre los casos más desgarradores que ocurrieron aquí ya pasamos un poco más adelante en el tiempo, fue en 1962 y conocemos a Pauline Otto, que tras la discusión con su esposo saltó también del 9º piso, y el destino fue, no sé cómo explicarlo, pero al caer, ¿vale?, aterrizó sobre un peatón llamado George Giannini, que caminaba tranquilamente por la acera. Pero si hablamos de inquilinos que dejaron huella, vamos a detenernos en alguien que todo el mundo la conocía allí en Los Ángeles. Se llamaba Goldie Pigeon Osgood. También vivía allí, se hospedaba bastante, y es que en 1964 Goldie no era turista, era una mujer jubilada que se dedicaba a alimentar a las palomas, de ahí Pigeon, en Pershing Square. Y el 4 de junio de ese mismo año la encontraron sin vida en su cuarto, que además había sido saqueado. Lo peor de todo es la hazaña con la que fue tratada la mujer. Nadie entendía por qué, porque era tan tranquila, una mujer que todo el mundo la quería, vamos a ponerlo así, no hacía absolutamente nada. Y a pesar de que sí que se detuvo a un sospechoso que caminaba por la zona con la ropa manchada, pues las pruebas no fueron concluyentes y fue puesto en libertad. Y es que el caso de Goldie permanece en los archivos, como recordatorio de que el Cecil, la violencia, no siempre tenía un porqué. Y la justicia a menudo se perdía en los pasillos de este hotel. Pero a medida de que el barrio y de los alrededores evidentemente se degradaba y pasaba a ser conocido como Skid Row, el Cecil se convirtió, un refugio para quien la sociedad prefería no ver. Entre 1984 y 1985, este hotel
refugió a uno de los individuos más peligrosos de la historia criminal de Estados Unidos. Y es que hablamos de Richard Ramírez. No os preocupéis que yo voy a contar quién es. Y es que este hombre no acababa con la vida de los demás ni por venganza, ni por dinero. Él lo que hacía lo llamaba la energía del caos. Se consideraba un discípulo de fuerzas oscuras y utilizaba el miedo de sus víctimas como una forma de alimentar su ego. No tenía ningún tipo como de perfil específico como suelen tener estos desvividores seriales, y es que llegó a hombres, mujeres, niños, ancianos, le daba igual. Porque para él cualquier vida simplemente pues era un medio de ejercer este rito, ¿no? de control absoluto y crueldad. Disfrutaba pues de invadir la privacidad, entraba dentro de las casas, que decía que su templo además era la noche, y lo que hacía era demostrar que nadie estaba a salvo. Lo que pocos saben es que este hombre eligió el Cecil específicamente pues por el caos, ¿no? Porque como nunca lograban encontrar a nadie ahí, se alojó exactamente en el piso número 14, en la habitación 1419. Y como decía, como utilizaba la falta de vigilancia y bueno, que el barrio tampoco es que fuera un barrio en el que a lo mejor lo tuvieran muy, muy bien vigilado, pues aprovechaba esto para esconderse a plena vista, realmente. Y bueno, al regresar una madrugada, tras cometer uno de sus ataques, subía por las escaleras de incendio y se cuenta que en el callejón trasero del hotel se despojaba de todas las prendas cubiertas pues, de las evidencias biológicas y las arrojaba a los contenedores de basura a vista de todos. Ya os digo que es un entorno pues donde además allí veías a gente tomando sustancias, o sea, es que nadie hacía preguntas porque nadie quería tampoco llamar la atención. Pero bueno, finalmente fue detenido en 1985 en plena calle cuando un grupo de ciudadanos lo reconoció y lo retuvo hasta que llegó la policía. ¿Qué sabemos de este hombre? Bueno, pues que tuvo una infancia donde sufrió 2 lesiones graves en la cabeza. Ambos golpes le provocaron episodios de epilepsia. Lo que los médicos sugieren es que este daño fue en el lóbulo frontal, que es lo que afecta al control y los impulsos y el desarrollo emocional. También se dice que podía ser por la influencia de un primo mayor llamado Mike, que era veterano de guerra de Vietnam y bueno, le contaba unas historias que ya os podéis hacer a la idea las barbaridades que le podía contar al muchacho. Y no contento con eso, además tenía fotografías de todo lo que se vivió allí en la guerra. Y le contaba pues eso con todo detalle, cómo acababa con la vida de las personas. Y un día frente a todos, Richard, con apenas 13 años, vio cómo su primo desvivió a su mujer de un disparo en la cara. Sí, o sea, a ver, muchas veces no está justificado, pero lo de este hombre es que entre que, pues, lo del daño del lóbulo frontal y esto... Y bueno, así es como, pues, lo pillaron. No fue por ninguna prueba que le diera o obtuvieran en el Cecil, únicamente porque ya lo había visto varias personas saliendo de las casas y lo lograron atrapar. Pero aquí no acaba. Seguimos con los sucesos en el hotel y nos vamos a 1991. A algunos les sonará muy lejos, pero no, está ahí a la vuelta de la esquina. Y ahora el hotel va a recibir
un perfil totalmente opuesto, pero igual de letal. Hablamos de Jack Uttenweber. A diferencia de la brutalidad y la energía del caos de Ramírez, Uttenweber era un hombre refinado, era un periodista y escritor austriaco que supuestamente estaba en Los Ángeles para escribir sobre la delincuencia que había en Sky Road, el barrio que ya sabéis que envuelve este hotel. Se dice que Uttenweber eligió el Cecil porque quería sentir la atmósfera donde se había alojado Ramírez. Lo que la policía de Los Ángeles no sabía es que este hombre ya había acabado con la vida de una persona en 1974 en Alemania. Y durante su tiempo en prisión comenzó a escribir poemas, obras de teatro y una autobiografía que cautivó a la élite intelectual europea y convenció a todos de que el arte le había curado. Intelectuales de renombre e incluso premios Nobel firmaron peticiones para su liberación, creyendo que era el ejemplo perfecto de rehabilitación. Ya os digo yo que no. Fue liberado en 1990 y aclamado como héroe cultural. Bueno, Uttenweber llegó a Los Ángeles contratado por una revista austríaca para escribir sobre las diferencias entre la delincuencia de Estados Unidos y la de Europa. Se registró en el Cecil y con la mayor sangre fría utilizaba su acreditación periodística para conseguir que los policías de Los Ángeles los llevaran en sus patrullas a las zonas más peligrosas tanto de Sky Road como en general de Los Ángeles, y le enseñaban con todo tipo de detalle cómo operaba la policía, dónde estaban, cuáles eran los puntos ciegos de la ciudad, cómo trabajaban las mujeres en Sky Road, y él evidentemente tomó notas. Pero no para su reportaje, no, sino para planear sus próximos movimientos. ¿Qué ocurrió? Bueno, para él cada víctima era un capítulo propio de su leyenda negra. Acababa con la vida de estas personas para demostrarse a sí mismo que era más inteligente que el sistema que lo había liberado. Sí, por el momento sí. Este hombre sí que tenía una firma bastante notoria, ¿vale? Utilizaba las propias prendas de las víctimas para someterlas. Podéis haceros una idea, ya sabéis que no puedo contároslo todo. Y además, algo muy específico, y es que realizaba como un nudo técnico, ¿sabes? De esas personas que saben hacer nudos tipo marineros y demás, que era idéntico al que había utilizado en su crimen inicial, por el que lo metieron en la cárcel. Lo de listo, lo vamos a dejar un poco aparte. Además que es que esto lo hacía adrede, como para decir, sigo siendo yo y no podéis verme. Una locura. Pero bueno, evidentemente, cuando los crímenes ya se hicieron bastante notorios y se veía que había un modus operandi, esto se empezó a estudiar, y tras ser detectado por la policía de Los Ángeles y gracias a la colaboración de la Interpol y la policía austriaca, este hombre huyó del Hotel Cecil, pero fue capturado en Miami y extraditado a Austria de nuevo, donde fue condenado por 9 asesinatos. Y la misma noche en que escuchó el veredicto, decidió poner fin a su leyenda, utilizando además el mismo nudo que había utilizado para sus crímenes. Vuelvo a contaros que estuvo allí, pero no pudieron encontrar ninguna prueba ni nada porque era una zona súper caótica en ese momento. Y bueno, pensaréis, ya está, ¿no, Wiz? No.
Y ahora sí que sí, nos vamos al año 2011. Y este caso, ya os digo yo, que si conocéis el hotel, lo vais a conocer. Perdonad. El hotel cambió oficialmente su nombre como Stay on Main. Bajo este nombre funcionaba como un hostal más moderno, económico, dirigido pues a un público más jóvenes, turistas tipo mochileros y demás. Mientras que en otras partes del edificio sí que seguía como residencias permanentes, como que la habían dividido. Y vamos a hablar aquí de Elisa Lam, que era una estudiante canadiense de 21 años, hija de inmigrantes de Hong Kong. En el año 2013 decidió emprender un viaje sola por la costa oeste de Estados Unidos al que llamó su West Coast Tour. Ella sufría de un trastorno bipolar y utilizaba su blog de Tumblr para desahogarse sobre su soledad, sobre la lucha personal que tenía y batallaba con esta enfermedad. Y llega el 31 de enero del 2013, Elisa llegó al Cecil y originalmente pues compartía habitación con otras 2 chicas, juraría. Pero sus compañeras se quejaron por el comportamiento inusual y el personal del hotel pues la trasladó a una habitación individual. Bueno, esto fue el último día que se supo de ella y durante semanas, evidentemente sus padres ya porque las llamaba todos los días y en cuanto no supieron de ella, avisaron de, mira, mi hija está aquí y no tenemos ninguna noticia de ella. La policía registró el edificio incluso con perros rastreadores, pero no hallaron nada. Y fue entonces cuando se publicó ese famoso vídeo del ascensor en el que se ve a Elisa entrar dentro de la cabina, presiona una hilera entera de botones, pero lo que viene siendo el ascensor no se cierra. Se asoma al pasillo, se esconde, habla sola, se mueve las manos de una forma extraña, como si estuviera hablando con alguien, pero no hay nadie más. Su comportamiento era errático entre una mezcla de pánico y desorientación. 19 días más tarde, los huéspedes del hotel empiezan a reportar algo totalmente raro. Y es que el agua de las duchas y de los grifos, aparte de que bajaba con muy poca presión, tenía como un color pocho, ¿no? Como negro, como marrón, y el sabor le era metálico, era desagradable. Así que el operario de mantenimiento, Santiago López, subió a los tanques de agua de la azotea. Cuando descubrió la tapa de uno de ellos, pues dentro, tristemente flotando en el agua, que habían estado utilizando todos los huéspedes, estaba Elisa. Sin ropa, con sus pertenencias flotando también dentro del tanque y a pesar, bueno, ya sabéis que hubo 8.500 teorías conspiranoicas. La autopsia no reveló ningún tipo de violencia, no había sustancias ilegales, solo sus medicamentos del trastorno bipolar, que además no estaban adecuados a como deberían de estar en sangre. O sea que a lo mejor se estaba tomando un poco menos de lo que debería. ¿Qué ocurrió con este caso? Bueno, pues muchos se elucubraron que si era algo sobrenatural, que si alguien la estaba persiguiendo, pero lo dejaron ahí. Fue por causas naturales. Volvieron a cerrar y hubo unas renovaciones en 2017 en este hotel y el edificio reabrió oficialmente en 2021 con un propósito completamente distinto. Era un complejo de viviendas permanentes para personas con bajos recursos, que además pues era bastante económico. Y actualmente ya ni siquiera opera como hotel comercial. No puedes reservar ningún tipo de habitación para pasar la noche, nada. Este inmueble se puso a la venta en el 2024
pero mantiene su función actual como vivienda, vamos a decir, para vivir. Así que bueno, por ahora es lo que os puedo contar. Espero que aquí no ocurra nada más. Ya tiene suficiente historia este lugar y yo soy de las personas que cree que hay veces que hay focos, ¿no? Como que muchas veces se centran un montón de cosas en el mismo sitio. También puedo entender que si entre la depresión que hubo, el barrio se convirtió en, pues era también pues, una zona concurrida para que pudieran ocurrir estas cosas. Pero a mí dejarme vuestras teorías, que me encanta leerlas, así que, como siempre, os dejo con vuestras pesadillas. Nos vemos. Adiós.